versículos 1 al 15. Libro del profeta Ageo, capítulo 1, versículos del 1 al 15. Oramos después de leer. Dice la palabra del Señor: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed la madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, te damos gracias, te rendimos honor, adoración, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tú eres fiel al pacto, a tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nunca nos desamparas. Y sea cual sea la situación de tu pueblo, tú nos enseñas, nos diriges para hacer tu voluntad, para encaminarnos conforme a tu palabra. Yo te ruego que este pasaje que hemos leído de Ageo sea de bendición, sea de edificación para la iglesia, Señor, para nosotros. Que el Espíritu Santo lo use para mover nuestros corazones a la obediencia, a una obediencia genuina, sincera, activa. Pero también, Señor, que tengamos temor delante de ti. Infunde en nosotros ese temor santo y reverente para obedecerte cada día de nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Permítame iniciar preguntando: ¿cómo debe lucir una persona que estuvo mucho tiempo esclavizada, pero que ahora es libre? ¿Cómo se imagina usted esa persona? Mucho tiempo cautiva, pero ahora es libre. ¿Qué le diría a usted si usted ve que esa persona es desagradecida y no tiene una actitud favorable hacia aquellas personas que la ayudaron a salir de su cautiverio?
Piense por un momento en eso. ¿Cómo abordaría usted a esa persona? Seguramente la exhortaría, ¿verdad? No eres consciente de dónde estabas y lo que estabas haciendo y lo que hicieron por ti para que ahora te portes de esa manera. Considera lo que hicieron por ti y vive ahora de acuerdo a lo que hicieron por ti. Bueno, algo parecido es lo que estaba sucediendo con Judá, con estos personajes que fueron al exilio babilónico, pero habían regresado después de 70 años de cautiverio y estaban viviendo vidas poco comprometidas al Señor que los liberó. Desagradecidos, desinteresados, como que no les importaba mucho. ¿Qué fue lo que sucedió? 70 años de cautiverio, habían vuelto y nada pasaba en sus vidas. Pero por su gracia, por su misericordia, Dios envía a este profeta llamado Ageo. Y el tema general de este libro es que la palabra de Dios tiene poder para avivar los corazones indiferentes del pueblo de Dios. Y en eso voy a hacer énfasis, que la palabra de Dios es suficiente para reavivar los corazones del pueblo de Dios que están en un letargo espiritual. Es la palabra de Dios que es suficiente. Y por eso creo que a esta primera sección podemos llamarla la meditación bíblica como un ejercicio para salir del letargo espiritual. Y vamos a ver qué es la meditación, porque Dios le dice al pueblo, mediten sobre sus caminos. Pero esa meditación está ligada a la palabra de Dios, que es suficiente para salir del letargo espiritual. Este libro es un libro fascinante, hermanos. Cuando revisamos, por ejemplo, el capítulo 2, se habla de la gloria del templo. Ese es nuestro contexto, la construcción del templo. Pero en el capítulo 2, Dios dice que va a haber mayor gloria sobre ese templo. Ojalá no coloquemos sobre nuestras casas este versículo, sería casi hasta blasfemo colocarlo sobre nuestras casas, porque no es el sentido de lo que el Señor está apuntando. De hecho, esta es una profecía mesiánica, porque Cristo es Dios hecho hombre. Y la gloria que estaban esperando los judíos de este templo reconstruido jamás y nunca fue igual, ni a la de Salomón, ni a esta que se está prometiendo aquí en Ageo capítulo 2. O sea que está hablando el profeta pensando en el Mesías, que es Dios hecho hombre, que es Dios que tabernaculizó entre nosotros, Juan capítulo 1. Y Él está lleno de gloria. Juan 1:14. Y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y sigue el profeta Ageo hablando de estas promesas maravillosas, pero recuerden que el pueblo necesita también ser instruido para servir al Señor. De nada sirve un templo si no se adora a Dios como debe ser adorado. Entonces el profeta Ageo, como es un hombre de Dios, enviado por Dios, les dice en el capítulo 2, la parte intermedia, ¿saben qué? Las cosas santas son inmundas cuando los que las tocan son inmundas. O sea que de nada les sirve su incenciario, su sacrificio, todas esas cosas santas, si el que las ofrece es un perverso. Entonces, si se van a acercar a Dios, deben ser santos, porque Dios es santo. Eso es lo que dice en la parte intermedia del capítulo 2, y finaliza con otra promesa bastante centrada en el Evangelio, en el Señor Jesucristo. Es una victoria política del pueblo en manos de Zorobabel, pero esto está apuntando al rey davídico que va a vencer sobre todas las naciones. Es un libro maravilloso, como les dije, y está cargado de este lenguaje mesiánico. Sería bueno leerlo esta tarde. Pero, ¿cómo comienza el capítulo 1? Por eso lo dejé al final. Sí, termina el libro del profeta Ageo, termina con una esperanza gloriosa, la victoria del Mesías al pueblo de Dios con un templo reconstruido, glorioso, sí, pero el capítulo 1 no comienza así. El capítulo 1 comienza con una exhortación al pueblo, porque estaban en un letargo espiritual, un adormecimiento, en una lentitud para obedecer al Señor. Y vamos a ver específicamente el contexto de ese letargo espiritual. Hay varios versículos del 1 al 4, versículos 6, versículos del 9 al 11,
porque hay varias cosas que debemos considerar. Luego vamos a ver el mandato a meditar bíblicamente y posteriormente los resultados de esa meditación. Gracias al Señor hemos leído el texto 2 veces, así que más o menos puede identificar qué es lo que está pasando allí. Algunos de ustedes dirán, bueno, nosotros no somos Israel, tiene razón, no estamos en el antiguo pacto, tiene razón, estamos en un nuevo y mejor pacto, el nuevo pacto. Sin embargo, esta es la palabra de Dios y tiene mucho que enseñarnos. Y vamos a ver que está llena de enseñanzas, incluso prácticas para nosotros. Son principios que vamos a extraer de aquí. Así que no se asuste, que no nos vamos a volver judíos, ni vamos a leer el Antiguo Testamento desligados del Señor Jesucristo. ¿Bien? Habiendo dicho eso, vamos entonces a hablar un poquito del contexto. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué Dios manda a Ageo, a este profeta tan particular y en un contexto tan interesante? Miren lo que dice el versículo 1. Lo primero que vamos a ver es la fecha. En el año segundo del rey Darío, aquí puedo dar una breve explicación. Darío es un rey persa. Recuerden, el primero fue Ciro. Después vino otro que se llama Cambises, y este es Darío, el tercero de los reyes persas. O sea, ha pasado ya un tiempito, por ahí nos damos cuenta. En el segundo año de ese reinado, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿Por qué es importante la fecha? Algunos dirán, bueno, primero es impresionante, ¿no? Cómo Dios incluye el año, el mes, el día, el rey, para que quede claro aquí que hay un contexto que debe ser respetado, o ayuda para entender la profecía. Y voy a explicarlo un poquito. En términos sencillos, se dice que esto es el 29 de agosto del año 520, antes de Cristo. ¿Por qué la fecha es importante? Porque el decreto de Ciro, recuerden que este pueblo fue exiliado a Babilonia, estaba allá en el norte, 70 años de cautiverio. Pero el decreto de Ciro para que ellos volvieran a la tierra prometida se dio en el año 538. ¿En qué año estamos? En el año 520. ¿Cuántos años han pasado aproximadamente? 18 años. Y el templo no se ha reconstruido. ¿Hay letargo o no hay letargo? 18 años. Y uno se pregunta, ¿usted ha leído el Salmo 126? Donde dice, nuestras bocas se llenarán de risa y de alabanza cuando estemos en el templo, y ahí cantaremos y alabaremos. ¿Y dónde está esa gente? En 18 años. No, cuando regresemos de nuestra cautividad a Sión, allá alabaremos al Señor. Bueno, no les creemos mucho. 18 años y no habían terminado el templo. De hecho, solamente estaban puestas las bases. Cuando leemos Esdras y Nehemías, comenzaron a hacer algo, pero eso quedó como muchas de las construcciones que nosotros vemos por ahí. Puro la placa de abajo y 4 o 5 cabillas ahí. No quedó para más. 18 años. Y esto era algo serio. Pero también el contexto nos lleva a hablar un poquito de Ageo y de los otros dos personajes. Ageo es profeta. Es un hombre que viene de parte de Dios para hablar al pueblo de Dios. Y eso nunca se nos puede olvidar. Porque Dios no les habló a esta gente por medio de una nube o por medio de una zarza ardiendo, sino que Dios le habló por medio de un hombre y les habló su palabra. Y eso lo vamos a recordar al final. Pero él se dirige, si usted se da cuenta ahí, se dirige principalmente a Zorobabel, hijo de Salatiel. Esto es descendiente davídico, muy importante. Él era el gobernador de Judá. Bueno, ya sabemos que no tenía la misma autoridad porque ya estaba subyugado a los gobiernos persas, es verdad, pero era un personaje que representaba el poder político. Y también está allí Josué, hijo de Josadac, que es el sumo sacerdote. Entonces, ¿cuántos oficios había en el Antiguo Testamento que también lo vemos en Cristo? Profeta, sacerdote y rey. El profeta se dirige a los otros dos brazos de la nación para que juntos construyan lo que Dios quiere que ellos sean. Esto es algo estratégico, algo de la sabiduría de Dios. Se dirige a los líderes, pero los líderes van a expandir ese mensaje al resto del pueblo. No es algo solamente para ellos, pero ellos son los líderes. Y ellos tienen que ayudar a salir del letargo espiritual.
Eso en cuanto a los profetas o al profeta y los líderes, pero hay algo más que debemos comprender en este contexto. Y especialmente ahora quiero referirme a la condición del pueblo. ¿Cómo estaban ellos? Miren lo que dice el versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. Reedificada. ¿Cuál era la excusa de ellos? Todavía no es el momento. Sí, queremos un templo, pero todavía estamos esperando el momento preciso para comenzar a reconstruir. Y nosotros de buena primera podemos decir, esta gente es perezosa, cargada de maldad, no se dan cuenta de lo que Dios dijo. Tenemos, por ejemplo, a Daniel arrodillado orando para que cuando esos 70 años se cumplieran, volvieran a Jerusalén. Y tenemos otros profetas de Dios que anhelaban esto. Y el pueblo decía, todavía no es el momento, ya va. Todavía no, y hay algunas cosas que ellos consideraban. 3 cosas vamos a hablar. Primero, habían amenazas externas, o sea, de afuera hacia adentro. Vamos a Esdras, capítulo 4. Esdras, capítulo 4. Recuerden que estos libros tienen mucha relación, ¿no? Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías y Malaquías, porque esos últimos 3 profetas son posexílicos, y Esdras y Nehemías, aunque están casi al principio del Antiguo Testamento, se refieren a la venida del pueblo de Dios, del exilio babilónico. Miren lo que pasaba de afuera hacia adentro. Esdras capítulo 4, versículos 1 al 4. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel, aquí está nuestro líder político, y a los jefes de las casas paternas, y le dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificios desde los días, ofrecemos sacrificios de los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Interesante, ¿no? Pero son enemigos. Versículo 3, Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Ciro, recuerden, fue el que produjo el edicto. Pero el pueblo de la tierra, versículo 4, intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. O sea que ellos no llegaron allá y estaban tranquilos, tenían toda la soberanía posible, no tenían. Cuando leemos libros como el de Esdras, nos damos cuenta de que había una confrontación. Los enemigos estratégicamente dijeron, nos vamos a meter la mano ahí, porque cuando metamos la mano ahí podemos estorbar el proceso o les enseñamos las cosas que nosotros creemos. Perdón. Entonces, de afuera hacia adentro, habían amenazas y los habían atemorizado. Pero había algo más en la condición del pueblo. Estamos hablando de una pereza, estamos hablando de una condición ya interna. Vamos otra vez a nuestro libro de Ageo. Ageo capítulo 1. Versículo 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en casas artesonadas, y esta casa está desierta. ¿Qué es lo que vemos aquí? Un cambio de prioridades. Esta gente tenían casas muy acomodadas, tenían casas artesonadas. Eso significa que estaban utilizando un material de lujo para construir los detalles. Usted puede ver casas de detalle en cocina, en el piso, en las columnas, cosas muy lujosas y muy costosas, y el pueblo estaba concentrado en eso. O sea que aquí hay una comparación, hay un contraste entre sus casas y la casa de Dios.
Y el orden correcto estaba invertido. O sea, miren lo que está sucediendo, ¿no? Y yo quiero que pensemos un poquito en ese contexto. ¿Cuántos años estuvieron ellos en Babilonia? 70 años. Ahí hay más de una generación, ¿cierto? Por lo menos unos que nacieron en Babilonia. Se establecieron allá, tuvieron trabajos allá, estaban estables allá. Y ahora los mandan de regreso a una región que estaba asolada y desierta. Tenían que empezar desde cero, la parte económica, la parte social, la parte religiosa, y eso no es fácil. Comenzar desde cero no es fácil. Entonces esta gente viene acomodada de allá de Babilonia y viene acá. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Vamos a acomodar nuestras casas. Vamos a mantener la situación que teníamos en Babilonia. Primero. Recuerden a qué estamos respondiendo la pregunta. ¿Por qué no es tiempo? Porque primero voy a edificar mi casa, mi condición, y después vendrá tiempo. Sí vendrá tiempo después para las cosas de Dios. Lo tercero que quiero que observemos con respecto a la condición del pueblo es que era una ceguera espiritual, un letargo tan fuerte que ellos estaban siendo castigados por Dios y no lo habían visto. Usted notó en el texto donde Dios les dice en varios versículos que ellos comían y no se saciaban, trabajaban y no les rendía, se vestían y quedaban como que todavía no estaban bien. De hecho, dice que había sequía y todo, dice la palabra, todo lo que era productivo había dejado de ser productivo. Y ellos como si nada. No, debe ser que el clima está cambiando, pero era un juicio de Dios. Y era un juicio de Dios que había sido anunciado desde el Antiguo Testamento en el libro de Deuteronomio. Es decir, esto era una maldición del pacto. Hambre, desolación, sequía, y ellos aún no podían ver que Dios los estaba llamando al arrepentimiento. Y es inevitable pensar en nosotros aquí también. ¿Cuántas veces Dios disciplina a su pueblo y nosotros no lo interpretamos así? Hay un llamado claro al arrepentimiento y el pueblo de Dios no ve ese llamado, aunque el llamado incluye el sufrimiento. Esto es bastante terquedad del pueblo de Dios. Están los textos de Deuteronomio, pero pueden leerlo luego, capítulo 28, versículos 15 al 18, y versículos 23 al 24. Allí se observa cómo esta condición era una maldición por faltar al pacto. Ok, esa es la condición del pueblo. Estamos entendiendo primero el contexto de la profecía, la primera profecía de Ageo. Pero entonces, luego de que entendemos el contexto, podemos aproximarnos al mandato, porque Dios no solamente les dijo, están siendo castigados, ustedes tienen sus prioridades invertidas, sabemos que tienen temor de los de afuera, pero entonces ahora Dios da los imperativos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo salir del letargo espiritual? ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Mediten en sus caminos. Esto es algo que se repite en muchas partes del libro, por ejemplo, capítulo 1, versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Capítulo 2, versículo 15. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Y en el mismo capítulo 2, versículo 18, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, y lo repite, meditad pues en vuestro corazón. Gracias al Señor, ya hablamos un poquito en las disciplinas espirituales de qué es la meditación bíblica. Pero permítame recordar que la meditación bíblica es un ejercicio espiritual, pero mayormente intelectual, que consiste en revisar la revelación especial de Dios, compararla con mi propia vida y por lo tanto ajustarme a lo que Dios enseña en su palabra. No consiste en poner la mente en blanco, no consiste en un estado de relajación, es un estado de concentración.
La meditación es un ejercicio intelectual donde interpretamos lo que la Biblia enseña y lo comparamos con nuestras propias vidas. Y entonces hay que tomar decisiones. Si la meditación no termina en obediencia, no es meditación. Usted puede revisar el Salmo capítulo 1. Puede revisar Josué capítulo 1 también. Josué, quiero que medites en la palabra para que hagas las cosas que están en ella. Para que cumplas lo que te he llamado a meter el pueblo allá en Canaán. Y no lo vas a hacer si no conoces la voluntad de Dios. Salmo 1, Salmo 77, Salmo 119, Salmo 145. Cantidad de versículos en el Antiguo Testamento que hablan de este ejercicio. Que es tan importante y que ha sido descuidado por muchos de nosotros. Pensemos una vez más en el pacto mosaico. Si ellos meditan en la ley, en los primeros 5 libros de la Biblia, se van a dar cuenta de cuáles son sus deberes, se van a dar cuenta de cuáles son sus pecados y deberían, primero que todo, arrepentirse delante del Dios Todopoderoso y segundo, obedecer a lo que Él les ha mandado. ¿Tiene sentido? Ellos tenían esa revelación disponible, pero no lo estaban haciendo. No tenían que contemplar el paisaje. Si ustedes alguna vez le han dicho que la meditación es eso es mentira, eso es falso. La meditación bíblica no consiste en contemplar el paisaje, sino en analizar la palabra de Dios. ¿Cuál es el tema principal del libro del profeta Ageo? ¿Lo recuerdan? La palabra de Dios es suficiente para reavivar los corazones de un pueblo que está en letargo espiritual. Y ahí se basa la meditación. Entonces, el objeto de la meditación es la palabra de Dios, no otra cosa. Miren, recordar también lo que significaba para el pueblo judío el templo y todo lo que ellos tenían revelado hasta ese momento era suficiente motivación para comenzar. ¿Qué significaba el templo para el pueblo judío en ese momento, o el pueblo de Dios en ese momento? La presencia especial de Dios. Por eso Él dice, cuando ustedes reconstruyan, pondré mi voluntad en esa casa, versículo 8, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Desde el tabernáculo, que fue lo primero que tuvo como nación, el primer lugar especial de la presencia de Dios, el tabernáculo, la gloria de Dios lo llenaba y eso era algo maravilloso. Dios se comunicaba desde el tabernáculo a Moisés y los sacerdotes, y también en el tabernáculo y en el templo se ofrecían los sacrificios para el perdón de pecados. Se adoraba a Dios. Había una comunión íntima con Él en el templo. Y de hecho, no sé si usted ha leído la dedicación de Salomón. Cuando pueda la vuelve a leer. Y como Salomón dice, Señor, si tú te dignares a escuchar desde los cielos cuando este pueblo ora en dirección del templo. Y ahora nosotros podemos entender, hablé un poquito de eso hace un tiempo, cómo en el nombre de Jesús, que es Dios hecho hombre, ¿verdad? Cómo es la voluntad de Dios revelada ahí y tipificada en el templo. Y Dios dice, sí, voy a atender a la oración de este pueblo. O sea que el templo era muy especial. Pero ellos lo habían perdido de vista. ¿Será que nosotros tenemos algo parecido a esto? Ya vamos a hablar de eso. Era muy importante para ellos y vale ahora la pena preguntarnos, ¿qué fue lo que pasó? El texto nos lo responde, gracias al Señor. Tenemos esta revelación y tenemos buenas respuestas, buenas actitudes. Versículo 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Y aquí quiero detenerme. Dice el texto que Dios se le apareció una vez más de una manera espectacular, asombrosa, con relámpagos, truenos, y entonces que la gente cuando vio eso dijo, sí, vamos corriendo porque ya sabemos que Dios
¿Está airado con nosotros y ahora vamos a obedecer? No. Dios envió a un hombre débil, solo, como portavoz de su palabra. Y ese pueblo tuvo temor delante de Jehová como si la presencia de Jehová estuviera en medio de ellos. Usted leyó el texto, eso es lo que dice el texto. Y temió el pueblo delante de Jehová. Es decir, que la palabra de Dios es suficiente para producir temor como si Dios estuviera en medio de su pueblo. Y le pregunto, ¿es eso así para usted? Cuando usted se expone a la palabra de Dios, ¿produce temor como si Dios estuviera allí o no? Porque es suficiente. Y fue lo único que utilizó el Señor para reavivar este pueblo, que tenía ¿cuántos años de letargo? 18 años de letargo espiritual. Ni un milagro, ni una señal, la palabra de Dios, a través de un hombre. Entonces, miren lo que sigue diciendo el texto. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. O sea que esto es algo consolador, motivador. No están solos. El Señor Dios Todopoderoso, que creó los cielos y la tierra, que fue quien hizo el pacto y que es fiel para cumplirlo, estará con ellos, para prosperar la obra de sus manos. Y quiero que entienda esa frase a la luz de lo que la Escritura dice. ¿Para prosperar qué? La reconstrucción del templo. No sus casas artesonadas, porque eso es lo que la Biblia está contradiciendo. Ese cambio de prioridades no puede ser prosperar la obra de sus manos, no puede ser para lo que ellos quieran, porque eso es lo que precisamente se está corrigiendo. Es para hacer la voluntad de Dios. Como fueron llamados el pueblo de Dios, deben hacer la voluntad de Dios. Y lo consolador, lo bonito de esto es que Dios dice: yo voy a estar en medio de ustedes. Son palabras muy parecidas a lo que el Señor Jesucristo pronunció al final de su ministerio, ¿lo recuerdan? Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y qué les estaba mandando el Señor a hacer allí? La gran comisión. Lo que tienen que hacer es algo colosal. Van a tener amenazas de afuera, van a tener temores de dentro, como en Ageo, pero tranquilos, yo voy a estar con ustedes. La misión de la iglesia no es fácil. Repito, hay amenazas de afuera, hay temores de adentro, hay muchas cosas que parecen grandes y que lo son para nuestro poder y nuestra fuerza, pero el Señor ha prometido su presencia. Y eso da consuelo y eso da ánimo para obedecer. Porque Dios es un Dios personal. Dios no es un concepto. Dios no es un concepto necesario como se lo ha enseñado la psicología moderna. Usted cree en Dios porque usted no tuvo un padre y entonces usted tiene una figura paterna ahí de un ser superior que lo abraza a usted. Psicológicamente hablando, usted necesita ese poder superior. Dios no es un poder superior, un concepto, es una persona. Y como es una persona, tiene comunión con personas. Eso es lo que hacen las personas, se relacionan entre sí. Y esa presencia especial es suficiente para cobrar ánimo, para salir de un letargo espiritual. Es lo que Él prometió a este pueblo y fue suficiente para ellos también. Miren, Dios promete estar con ellos y Dios ampara. Versículo 14, despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. Y ahí se va a repetir eso. Él es quien pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él hace la promesa, Él acompaña, pero Él también sustenta a sus hijos para que hagan su voluntad. No estaban solos. Y la iglesia de Cristo tampoco está sola para cumplir su misión. El Espíritu Santo sigue amparando esas manos débiles, temblorosas, dudosas del pueblo de Dios para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo terminó? Versículo 15. Una vez más, las fechas son importantes en este libro especialmente. En el día 24 del mes sexto, esto quiere decir que pasaron apenas 23 días y la gente comenzó manos a la obra. Algunos dirán 23 días es mucho, ¿por qué no comenzaron al día 1? Bueno, recuerden que tenían 18 años. Si compara 18 años con 23 días, es poquito.
y comenzaron a edificar el templo. ¿Fue de ahí en adelante algo tranquilo y sin problemas? No. Tuvieron mucha oposición. Ya leímos lo que pasó en Esdras 4 y eso va a seguir. Y cuando usted va leyendo va a decir, ¿usted quién le dio permiso para reconstruir? Búsqueme un papel firmado por yo no sé quién para que usted pueda continuar. Nosotros tenemos el decreto de Ciro, no, Ciro ya no es el rey, aquí estamos en otro. Tienen que actualizar el documento. Amenazas, incluso a Nehemías después. Nehemías, queremos reunirnos contigo. Sal para acá, para este bosque oscuro, que no te va a pasar nada. Y Nehemías dice, vengan para acá y hablemos aquí adentro. O sea, hubo oposición, pero completaron la construcción. Esdras capítulo 6, luego de 4 años. De mucha guerra, de mucho esfuerzo, pero el Señor estaba con ellos. Cuando el pueblo de Dios obedece la palabra de Dios, Dios respalda la obra que es conforme a su voluntad. Y eso es una gran enseñanza que nos deja este libro del profeta Ageo. Así que permítame sintetizar lo que hemos hablado esta mañana. Estamos en Ageo capítulo 1, versículos del 1 al 15. Y estamos aprendiendo que la palabra de Dios es suficiente para reavivar los corazones que están en un letargo espiritual. Dios utilizó a un hombre débil, solo, pero como portavoz de su palabra para infundir temor en su pueblo. Y ellos que tenían temores de afuera, temores de adentro, que tenían sus valores invertidos, fueron fortalecidos con las promesas de Dios. Yo estoy con vosotros. Dios despertó los corazones porque Él es el soberano. Y gracias al Señor que es así, que Él actúa en nosotros. Porque si usted es sincero, sincera, si somos sinceros, no tenemos las fuerzas. Pero el Señor da la gracia. Y el Señor, el poder de Dios se fortalece en la debilidad. Para que todo el mundo vea que esa obra fue de Dios y no de los hombres. Así podemos concluir, pero quiero que hablemos un poquito de lo que esto implica para nosotros. En primer lugar, la Biblia enseña claramente, 1 Corintios 3:16, Efesios 2:20 al 22, 1 de Pedro 2:4 al 5, que la iglesia cristiana es el templo de Dios. Ahora no estamos esperando la reconstrucción del templo judío. No nos interesa, y si lo llegan a hacer, no es verdad nada de lo que ocurre allí. La iglesia, los creyentes en Jesucristo, son el templo de Dios. Así que el servicio ahora se va a medir en función del servicio a la iglesia como templo de Dios. ¿Por qué la iglesia es el templo de Dios? Bueno, porque los creyentes están unidos a la piedra viva que es el Señor Jesucristo, que es Dios hecho hombre. Y todo aquel que cree en Él es unido a Él y pasa a ser piedras vivas pequeñas que constituyen un nuevo templo. Sí, somos templo en función de que Cristo, que es Dios, está en medio nuestro, que el Espíritu Santo está en medio nuestro. Pero el énfasis que quiero hacer es que ahora entonces no podemos nosotros traspolar esto literalmente y decir, bueno, ahora todos vamos a construir el nuevo templo de la iglesia bautista reformada de Barquisimeto y quién se va a alistar, salgan de ese letargo espiritual. No. La correcta aplicación va en función del nuevo templo que es la iglesia. No son paredes, son personas. Amén. Y el Espíritu Santo ha dado dones a todos sus hijos para la edificación de ese templo. Y voy a profundizar un poco más. Voy a preguntar. Usted responde en su corazón. ¿Qué estás haciendo para servir a la iglesia del Señor? ¿Eres un creyente que tiene 10, 15, 20 años en el Evangelio y todavía no haces nada por el reino de Dios? ¿Cuáles son tus prioridades en esta vida? ¿Mejorar tu condición socioeconómica, cultural, política?
o servir para la expansión del reino de Dios. Y ojalá no me malinterpreten, no estoy aquí ahora diciendo que dejen sus trabajos porque tienen que ahora estar en la iglesia todos los días. No, el Señor me libre de cometer un error como ese. Trabajen 6 días a la semana, 8 horas al día fuertemente y construyan sus familias cristianas. No estoy hablando de dejar eso, pero sí estamos hablando de un orden de prioridades. Estamos hablando de planificar, de invertir esfuerzo y tiempo y lo que sea necesario para extender el reino de Dios. Hay diversidad de dones, hay diversidad de cosas que hacer en la iglesia, no todos van a enseñar, no todos van a hacer lo mismo que hace el pastor, pero todos son necesarios. Podría utilizar la palabra útiles, pero todos son necesarios para la edificación de la iglesia. Y usted debe preguntarse cuál es su lugar en la iglesia local. Si usted es miembro, tiene un lugar. Si no es miembro, el mensaje es diferente para usted. Primero, debe pensar si usted cree en el Señor Jesucristo o no. No hablemos de servicio. Si no hay fe en Jesús, no hablemos de servicio. No venga a la iglesia buscando oportunidades. Usted debe venir a la iglesia buscando el perdón de sus pecados. Eso es lo principal. Y, hermano, ¿por qué usted habla de eso si se está saliendo del texto? No, porque en el templo, recuerden, que era lo que primero se hacía, buscar perdón delante de Dios. Y si usted no es creyente, lo primero que debe hacer, y que debe ser urgente, es buscar el perdón de Dios para su vida, porque el Dios Todopoderoso al que usted está ofendiendo está airado contra usted, y Él es justo, y Él es fiel. ¿Y sabe qué significa que Dios sea fiel? Que Él va a cumplir sus promesas. Y Él prometió que todos los rebeldes que se nieguen a humillarse delante de Jesucristo serán castigados eternamente. Y repito, Dios es fiel. Bueno, Dios también es fiel cuando Él promete el perdón de pecados. Él ha dicho, no, Jesucristo dijo, no los echaré fuera. Ninguno que viene a mí lo echaré afuera. Así que si usted está pensando en el perdón de Dios, la invitación es crea en el Señor Jesús. Cuando usted escuche desde acá que se dice venga Jesús, ese venga Jesús es crea en Él. Crea que Jesucristo vino a la tierra para vivir la vida que usted no puede vivir y para morir la muerte que usted debería morir. Si usted cree que Jesucristo estaba en la cruz del Calvario pensando en usted, en el perdón de sus pecados y se arrepiente genuinamente de sus pecados, el Señor es fiel para perdonar. Amén. También, como es fiel para cumplir con sus juicios, también es fiel para perdonar a los que se acercan por medio de la fe al Señor Jesús. Amén. Pero una vez más, si somos iglesia, entonces, si somos miembros, debemos recordar nuestra labor en el reino de Dios. Cuidado con el letargo espiritual. Roguemos al Señor que esas promesas gloriosas que tenemos de la presencia de Dios con nosotros, que a pesar de las cosas como se vean, la iglesia, hermanos, siempre va a parecer derrotada. Estábamos estudiando la Edad Media. Y si estudiamos la Edad Antigua, la Edad Moderna, la iglesia parece que siempre va en declive. No hay cristianos, no hay siervos, ya no hay pastores, hay tanta necesidad, hay pecado interno, hay amenazas de afuera. Esto parece que se salió del control, pero el Señor bendice a los que son obedientes. Y su obra la prosperará porque es de Él. Y nosotros tenemos el gran privilegio de participar en la obra del Señor, en el reino del Señor Jesucristo. Entonces recibamos ánimo en las promesas que son para nosotros. La presencia de Dios, la ayuda del Espíritu Santo para todos nuestros deberes que hemos recibido por la gracia del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en Ageo.
un libro del Antiguo Testamento, pero que tiene grandes enseñanzas para nuestras vidas. Te ruego nos ayudes a entender tu reino, nuestro lugar en el reino de Cristo. Si hemos estado, Señor, por mucho tiempo siendo malos mayordomos, te ruego que nos perdones y que nos des la gracia de la perseverancia en tu reino, haciendo buenas obras para tu gloria, con temor delante de ti, que tu palabra sea para nosotros suficiente para salir de un letargo espiritual, que tu palabra sea suficiente para santificarnos, que tu palabra sea suficiente para guiarnos en nuestro caminar cristiano. Y ayúdanos como iglesia, Señor, a mantenernos firmes trabajando en el reino del Señor Jesucristo. Ayúdanos con nuestras prioridades, con nuestra cosmovisión de la vida y del trabajo. Puedan ser cosmovisiones cristianas que te honren dentro y fuera de este local, domingos, pero también de lunes a sábado. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.